¿Creen que su zumo favorito se exprime a mano con todo el cariño y con manzanas recién recogidas del árbol? Tal vez no. Como todos los alimentos actuales, el zumo de manzana se fabrica a escala industrial, y así tiene que ser. En solo una fábrica, cada año se transforman en zumo 40.000 toneladas de manzanas. En Quebec, Canadá, se elabora zumo de manzana, fundamentalmente de manzanas Macintosh. El 90% de la producción se hace en la época de la cosecha, en octubre. El proceso comienza cuando una cinta transportadora lleva las manzanas hasta el lugar de inspección. Las manzanas caen en la dirección inversa a la cinta transportadora para que las hojas húmedas y otros materiales se adhieran a ella. Las manzanas se almacenan en silos durante varias horas. Para que no se dañen demasiado en la caída, esta rampa las frena un poco. Ya puede comenzar la fabricación del zumo. Hay que lavar las manzanas. Este primer baño elimina los guijarros que suele presentar tanto la fruta caída como la recogida del árbol. Una ducha de agua fría completa el proceso de lavado. Las manzanas se cortan en trozos pequeños en este triturador para producir una pasta. Se añaden enzimas que descomponen la estructura celular de la fruta y facilitan la máxima extracción de zumo. A continuación, se envía la pasta a la zona de maceración, donde permanecerá entre 60 y 90 minutos. A continuación se extrae el zumo. La pasta se bombea dentro de una potente prensa hidráulica. Dentro de la prensa, unos filtros retienen la piel, las semillas y los tallos de las manzanas. El control de calidad es estricto. En cada etapa del proceso se toman muestras del zumo para garantizar que se cumplen los controles de higiene. El zumo se filtra para retener hasta las partículas más pequeñas. El zumo pasa de un estado a otro a través de estos inmensos tanques. El siguiente paso es la pasteurización. El zumo llega al intercambiador, donde se calienta hasta alcanzar 88 grados y a continuación se vuelve a enfriar a 50 grados. Se añaden enzimas para hidratar la pectina. Este es el proceso de ultrafiltración, donde unas membranas de filtro con poros microscópicos retienen hasta las partículas más pequeñas. El zumo de manzana ya está perfectamente filtrado. Se verifica su claridad, su aroma, su color y el contenido de azúcar natural de la fruta. Dado que el zumo se produce en octubre, debe conservarse todo el año. Una parte de la producción se guarda en este almacén esterilizado, donde esperará para ser embotellado a lo largo del año. Cada tanque puede contener 110.000 litros de zumo filtrado. No se añade ningún conservante. A continuación, el zumo se vierte en los envases, que se llenan a un ritmo de 100 por minuto. Después, se sellan herméticamente. Dos las patitas al lateral de los Tetrabricks. Otra cadena automatizada, el zumo se embotella. Las botellas circulan en fila sobre esta cinta transportadora. Se lavan y desinfectan con peróxido de hidrógeno en esta sala esterilizada. A continuación se enjuagan con agua antes de pasar a la zona de llenado. Cada minuto se llenan 120 botellas con zumo de manzana pasteurizado y se sellan con un tapón. A continuación se etiquetan y se preparan para la distribución. Esta planta transforma en zumo entre 20.000 y 40.000 toneladas de manzanas cada año.